Bueno, vamos a comenzar hoy la segunda clase sobre la fenomenología del fin, sensibilidad y mutación conectiva, del autor italiano Franco Bifo Berardi. Bifo sería un apodo. Bueno, eh, recuerden estas dos ideas antes de comenzar la clase, que va a tener nada más que 8 diapositivas, pero con mucho contenido que vamos a ir explicando. La fenomenología del fin pretende ser un análisis de la situación contemporánea en términos de una pérdida o de una mutación o de una transformación que viene acentuándose en las sociedades occidentales desde el inicio de la era, digámoslo así, digital. Es decir, desde el momento en que las conexiones a distancia, mediadas por tecnología, por ejemplo, así se llama la telemática, fue extendiéndose a todos los campos de la actividad humana. Y hemos llegado a este punto en el que esta misma clase, que está siendo grabada, confirma, por un lado, la extensión y amplitud de nuestras eh, mutaciones. Por ejemplo, no nos conocemos personalmente con la mayoría de ustedes, no hemos tenido una sola clase presencial. Esta cátedra no dicta clases presenciales desde o desde abril del año pasado. No lo tomemos esto como un análisis de coyuntura, tomémoslo como un análisis que la coyuntura nos permite experimentar. Hay un análisis, por ejemplo, si habláramos de las condiciones del agua potable, digamos, en Sudáfrica, no lo podríamos experimentar con la misma intensidad que estamos experimentando esta fenomenología del fin. No, insisto, no es el fin de la humanidad, es el fin de una era para la cual muchos dispositivos culturales, como por ejemplo la universidad, eh, no sé si está pensada, se tiene que adaptar, tampoco es el fin de la universidad. Lo que quiero decir es que la era que está terminando es la era en la que se crearon estos dispositivos universitarios, esta forma de transmitir el saber a través de la lectura y a través de la explicación, digamos, magistral, digamos, monologal de parte del profesor. Como ven, la tecnología ha permitido que esto se perpetúe. Lo que pasa es que otras cosas que no se perpetuaron, otros dispositivos que no se perpetuaron, por ejemplo el trabajo, por ejemplo el trabajo industrial, por ejemplo un dispositivo fundamental de la sociedad es la familia. Hoy, con la emergencia de nuevos discursos en reivindicación de los derechos de la mujer e incluso de otros colectivos cuya definición sexual no estaba comprendida por los dispositivos anteriores, supone ciertamente una alteración profunda de las expectativas, especialmente de la gente formada hace 30, 40, 50 años, que todavía estamos dando vuelta por acá. No tanto en los jóvenes, que son los que van a adaptarse o a resignarse a estas nuevas condiciones. Como nosotros en su momento nos tuvimos que adaptar, muchos se han resignado, otros no nos hemos resignado, a aceptar los mandatos sociales que venían de nuestros mayores. Bueno, sin más trámite, vamos a comenzar con algunos conceptos. Bueno, hemos visto el concepto de conexión y el concepto de conjunción. A la izquierda en la conexión tenemos la implicación lógica y necesaria o la interfuncionalidad entre segmentos. No pertenece al reino de la naturaleza la conexión, es un producto de la mente lógica y de la tecnología lógica de la mente. La negación de todo esto es que el lenguaje, en lugar de facilitar el contacto humano, se convierte en una fuente básica de conflictos, de malentendidos y de violencia. ¿Por qué? Porque la lógica no admite conflictos. Se supone que la lógica los supera. Bueno,
Este es el mundo al que nos estamos disponiendo a aceptar. ¿Por qué? Porque cada vez queda menos librada al azar la posibilidad de la interacción. El mejor ejemplo son los semáforos. Si el tránsito no tuviera semáforos, y por ejemplo tuviera guardianes, en una época los policías dirigían el tránsito, se cometían errores, no eran del todo visibles, el policía después de cierta cantidad de tiempo, medio que se atolondraba y permitía que pasara, por ejemplo, una de las transversales, y entonces se acumulaba mucho el tránsito en la otra transversal. No veía lo que pasaba 3 o 4 cuadras más atrás, porque justamente él solamente estaba ahí. Bueno, el semáforo es un sistema de monitoreo constante que permite, según el flujo del tránsito y en todo caso la necesidad de evitar embotellamientos, dar cierta prioridad, cierta administración, más allá, digamos, del deseo o de la distracción, porque justamente para eso se inventó la telemática, para conjurar todos los peligros que nuestra mente suele atravesar por el cansancio físico, por el agotamiento, por cuestiones emocionales, etc. Dejamos a un lado la conexión y vamos a hablar de la conjunción. La conjunción es un tipo también de conectividad, pero acá las neuronas espejo son cierto tipo de células de nuestro cerebro, permiten a los seres humanos comprenderse los unos a los otros. Lo que no nos pasa acá. Yo miro a la cámara, tengo un monitor pequeño en la pantalla, que es el que ustedes están viendo, es decir, pero yo tengo que ver no puedo mirarme a mí. Cuando me miro a mí, o sea, tampoco tiene sentido mirarme, porque la cámara me enfoca tal cual soy. Y si yo me miro en el monitor, dejo de mirar a la cámara y por lo tanto no sé qué cara tengo. Tengo la cara de estar mirando ahí, al monitor. Lo cierto es que las neuronas espejo, que son las que permiten la conexión, la conjunción, establecen una red de conexiones interindividuales que desencadenan el proceso de comprensión antes de que el individuo sea consciente. La conjunción nos permite a través de la piel, a través del olor, cosas de las cuales no somos del todo conscientes, porque nuestra cultura las ha venido acumulando ahí a un costado. Nos han enseñado a priorizar el oído y la vista, y no el tacto ni el olfato. El desarrollo de las competencias lingüísticas, es decir, a medida que nos vamos haciendo seres más académicos, más racionales, más ingenieros, aunque no nos convirtamos en profesionales de la ingeniería, lo que hacemos es erosionar gradualmente nuestra posibilidad de conjunción, porque predomina el pensamiento lógico, el pensamiento, vamos a decir, en el cual se niega el contacto humano por fuera de lo que son las palabras y, por supuesto, el discurso. Volvamos un poquito al tema de la conexión. Solo el lenguaje establece la posibilidad de negar lo que nuestros sentidos están experimentando. No hay forma de controlar a los sentidos, salvo que lo neguemos. Por ejemplo, ustedes han escuchado muchas personas que al iniciar su turno en la conversación dicen no, empiezan con el no. Bueno, independientemente del significado profundo que pueda tener la palabra no, porque puede ser una cuestión hasta estilística, sino un significado estricto, lo cierto es que nosotros podemos, con nuestra voluntad, y por supuesto, sostenidos a través del lenguaje, negar lo que estamos experimentando. La negación es como un cambio que rompe el vínculo natural entre nuestra experiencia sensorial y su elaboración consciente. Si la experiencia inmediata reconoce un estado de ánimo, el lenguaje, por su parte, puede negar ese estado que está siendo experimentado.
¿sí? Por ejemplo, yo ahora estoy hablando solo en mi casa. Me imagino el contexto en que ustedes están escuchando esto, etc. Pero, como ven, acá no hay una experiencia humana, que es la base de la educación, no la información. La información es el contenido que se apoya en estas bases, en estos cimientos, en estos pies que permiten sostener el proceso de desarrollo intelectual. Bueno, la conexión lo que hace es reducir al mínimo todos estos aspectos humanos y enaltecer los aspectos, podríamos decir, telemáticos, robóticos, cibernéticos, pongámosle el nombre que quieran. De paso les digo, ¿saben qué quiere decir cibernética? Quiere decir la ciencia del control. Por supuesto que cuando se desarrolló, lo que se intentaba hacer era automatizar los sistemas de control para la guerra, ¿sí? Es decir, en lugar de permitir o facilitar que el tirador yerre, malogre el disparo, había un sistema de control de los cañones, de las armas de artillería, que descargaba la responsabilidad humana del tirador para asegurar el triunfo o el acierto en el disparo. Por eso es que el sistema cibernético es un sistema que aprende de sus propios errores, va corrigiéndose. Bueno, como ven, hay mucho de represión, hay mucho de control, hay mucho de evitar lo repentino, lo errático del acontecimiento. La sociedad occidental desde hace varios siglos que viene luchando contra lo errático. Bueno, pero en la fenomenología del fin, estos elementos que aporta Berardi nos permiten entender tres cosas. Que cada vez hay menos posibilidad de error. En segundo lugar, que hay, esto sería bueno, digamos. ¿Quién quiere errar? ¿O quién no preferiría evitarse un fracaso? Pero en segundo lugar, es que esta evitación del error, este gambeteo del error, no lo hace la persona por su entrenamiento, por su concentración, sino justamente porque desplaza su responsabilidad a las decisiones maquínicas, a las decisiones de la máquina. ¿Se entiende? O sea, no es que vos no fallás, directamente vos no tirás. Y como vos no tirás, vos no actuás. Y entonces tu pasividad aumenta sensiblemente. No me refiero a tu pasividad en todos los ámbitos de la vida, sí en los ámbitos profesionales que luego se trasladarán a tu propia comprensión de vos mismo. Bueno, hablando de comprensión, pasemos al tema de la conjunción. La comprensión es un fenómeno físico y afectivo. Yo les podría dar este material para que lo lean, pero ¿por qué me veo la necesidad de explicarlo? Porque justamente con las emociones, con las acciones de la otra persona, los gestos, ¿sí? Las inflexiones de la voz. Bueno, ustedes estudiantes APRI saben mejor que yo todo esto. Miramos a la persona y activamos esas neuronas espejo que nos permiten comprender lo que está sintiendo el otro cuando habla, más allá de lo que dice. Incluso si de alguna forma no coincide su discurso con su comportamiento no verbal, con su comportamiento corporo gestual, nosotros sabríamos cómo manejarnos. Si creerle, si aguardar, si suspender nuestra confianza, etc. A este tipo de entendimiento especular lo llamamos empatía. Empatía en griego, bueno, es una palabra española, pero que viene del griego, que significa padecer, ¿sí? Desde lo profundo, no padecer en el sentido de sufrimiento, sino experimentar desde lo profundo lo que hace el otro. Es decir, meternos en el sufrimiento del otro, sería. Terminamos con las diferencias entre conexión y conjunción. Insisto, estos son como los elementos argumentativos, conceptuales, que le permiten a Franco Berardi caracterizar la fenomenología del fin.
Hay dos tendencias, una de carácter más maquínico, la de la izquierda, la conexión, otra de carácter más corporal, más humano, no solo en el sentido intelectual de lo humano, no solo en el sentido espiritual o psicológico, sino también en el sentido físico, corporal. Bueno, para el lado de la conjunción lo que vemos es que la comprensión como acto de adaptación sintáctica es puramente intelectual. Es el alumno o la persona que repite textualmente lo que ha oído, descontextualizándolo de la situación práctica en la que ese discurso fue dicho. ¿Sí? Por supuesto que hay elementos erráticos en todo momento. La cuestión es, como en la cibernética, evitar el error concentrándonos en lo más manejable de todo, en lo más repetible de todo. ¿Y qué es lo más repetible de todo? No el gesto, no la sonrisa, no la velocidad de locución, sino la palabra. Por eso es que predomina en la comunicación de hoy, ustedes piensan en Twitter, etcétera, en Facebook, no tanto en Instagram, pero bueno, también predomina el soporte lingüístico. Muy matizado con imágenes, etcétera, con emojis, pero cada una de estas cuestiones no tarda en convertirse en códigos duros, como en el lenguaje. Hay emojis que son nuevos y que a lo mejor despiertan cierta curiosidad porque son ambiguos. Pero a medida que el uso los va consolidando, bueno, ese significado pierde su elasticidad y se convierte en algo puramente intelectual. Recuerden que emoji quiere decir una forma de codificar la emoción. El lenguaje lo ha logrado hasta cierto punto con las ideas. La ciencia es un proceso de perfeccionamiento constante de codificación de las ideas, hasta el punto que las ciencias más evolucionadas ni siquiera usan el lenguaje natural, utilizan fórmulas matemáticas. Bueno, no me quiero ir muy por las ramas, pero es simplemente para que ustedes entiendan dónde estamos y a dónde vamos. Estamos caracterizando la fenomenología del fin y vamos ahora a presentar algunos argumentos que marcan precisamente el desplazamiento de las relaciones de conjunción en el colectivo humano a las relaciones de conexión. El orden del lenguaje fundamentalmente es sintáctico. ¿Sí? Las leyes convencionales abren y cierran el acceso a la significación. La sintactización del mundo ha erosionado lentamente las huellas del entendimiento empático. El caso extremo son las ciencias que se expresan a través de fórmulas y el caso al que vamos es la comunicación de emociones a través de emojis, de emoticones. Bueno, esta realidad de la comunicación humana ha fortalecido las convenciones sintácticas, de tal manera que cada vez son menos ambiguas, cada vez son más precisas. Esto es un logro desde el punto de vista técnico y profesional. Pero la vida humana convertida en pura técnica o puro profesionalismo, por lo menos para no establecer un juicio de valor, estas dos cuestiones, la técnica y la profesionalidad, señalan el fin de una era en la que las personas nos conocíamos no para trabajar en conjunto, sino simplemente para compartir el tiempo. Ya volveremos la clase que viene con respecto al tiempo, pero por ahora nos quedamos con estas ideas más de carácter básico de la comunicación. La mediación lingüística ha desarrollado tecnologías que modelan nuestro ambiente. Con lo digital se ha llegado a un punto decisivo en este proceso de creciente abstracción y a la cima en el aumento de la disociación entre empatía y comprensión. Vivimos en una época en que la empatía se va erosionando. Por eso no importa tanto el contexto. Quiero decir, no damos tanta importancia al contexto porque no nos interesa la empatía, nos interesa lo que dice, no cómo lo dice, por qué lo dice, en qué condiciones lo dice. Todo esto despejaría
el bloqueo de nuestras neuronas espejo y nos permitirían una comprensión más profunda del discurso de los otros. Bueno, la empatía es fuente de conjunción y gracias a eso estamos conectados, pero no de manera mecánica, sino de manera osmótica, es decir, a través de nuestras membranas, de nuestras pieles. Y por eso tenemos una comprensión no sintáctica, sino semántica y pragmática. Semántica porque entendemos el significado y pragmática porque entendemos cómo se usa ese significado en el contexto respectivo, es decir, en el contexto en el que estamos. La interpretación de los signos que proceden de un otro y por ende la extrapolación de sus sentimientos, deseos y emociones y la habilidad para responder en consecuencia es aquello en lo que consiste la empatía, para la cual hay fundamentalmente estos dos pasos. Interpretar los signos y poder responderlos. No solo escucharlos, no solo quedarnos con los signos, sino también hacer una devolución. La comprensión entonces es un acto de adaptación sintáctica puramente intelectual. Es la que es suficiente para la conexión. En un taller, en una fábrica, no en un taller literario, en un taller, esto sería una metáfora, el taller literario, pero en un taller, por ejemplo, mecánico, un taller de electricidad, etc., lo que importa es la adaptación puramente intelectual. En cambio, en la vida, frente a la emoción, al conflicto, a la desesperación e incluso a la felicidad de los otros, ponemos en juego nuestra capacidad osmótica. Osmosis, recuerda, ¿no? Es el contacto entre los cuerpos a través de las membranas, ¿sí? No a través de orificios, sino de una forma mucho más global. Y por eso hemos hablado de la comprensión como fuente de conjunción. Es el tipo de entendimiento basado en una interpretación empática del sentido de los signos e intenciones que vienen de otro. Conexión es el tipo de entendimiento basado en la conformidad y adaptación a una estructura sintáctica. Atención, son como dos polos opuestos, pero no son permanentes. El problema está en que la conexión pasaría a ser permanente después del fin, digamos, después derruidas las últimas murallas de la inteligencia humana, de la sensibilidad humanista. Una vez derribada esa, lo quedaría solamente la conexión. Pero como estamos llegando a un punto en que la comprensión empática se hace cada vez más difícil, porque los intercambios son mediados por tecnología y no porque hay cuerpo a cuerpo enfrentado, corremos el riesgo de perder del todo la posibilidad de la conjunción y de vivir en una sociedad estrictamente conectada, donde no nos importa el otro, sino en tanto sea una pieza más del mecanismo al que nosotros pertenecemos. Bueno, hemos hablado de conexión y conjunción. Ahora vamos a hablar de recombinación y recomposición. En el orden de la conjunción, lo que predomina es la comunidad de deseo. Por eso, la recomposición es un proceso de subjetivación incierto y autónomo, donde los flujos de enunciación se entrecruzan y crean un espacio común de subjetividad. Es básicamente lo que pasa con la comunicación entre la sala teatral y la escena teatral. Vos estás haciendo algo, un parlamento, una discusión, una relación ficticia, vamos a decir, la relación es corporal, pero estás tratando de contar algo ficticio, ¿sí? La relación ficticia, un relato de algo que sucede en la imaginación, pero que no sucede de verdad en la escena. Bueno,
ahí lo que tenemos es la creación de un espacio común de subjetividad. Por ejemplo, si el actor A al actor B, personaje A, personaje B, lo está estrangulando, simula hacerlo. Entonces en la escena saben que nadie va a morir estrangulado y que nadie es un estrangulador. Bueno, permítanme que ponga este ejemplo muy torpe. Eso es la creación de un espacio común de subjetividad. Compartir, digamos, la ensoñación de que eso que está pasando es por otra cosa. Es decir, no te estoy estrangulando, quiero significar a través de esta violencia, bueno, mi odio, mi venganza, lo que sea, ¿sí? Me baso un poco en estos ejemplos sencillos como para entenderlos. Hay entonces una solidaridad afectiva y una solidaridad política. Nadie sale de la butaca para decir, detengan a ese asesino que le está pegando al pobre tipo, al pobre actor B. Nadie lo dice. Un ejemplo más torpe. Vamos a suponer que vaya el chiquito, el hijo de una de las actrices o de uno de los actores que está en escena. Y que por alguna razón ese actor llora por fuerza dramática, digamos, por la necesidad de la obra. Si el chiquito ve llorar a su papá o a su mamá, tiene que ser contenido, porque él todavía no tiene la solidaridad política de la situación en la que se está dando esa escena. Pero sí tiene la solidaridad afectiva. A lo mejor no llega a entender que ese llanto es ficticio o es actuado, pero sí ve que llora y por lo tanto intenta salir en respuesta a ese sentimiento, a ayudar a la mamá o al papá que están llorando. ¿Qué pasa en esto? Hay una unión de cuerpos singulares en un camino que comparten provisoriamente durante un tiempo. Bueno, salgamos del ejemplo de la escena que yo les pongo a ustedes porque son estudiantes de teatro. Pero pensemos en la sociedad global, en la sociedad que de alguna forma mantiene su solidaridad pensando no solo en el bien propio, sino en que una condición del bien propio es el bien común. Háganle entender esto a los que no quieren pagar impuestos. Y los que no quieren pagar impuestos, ¿qué van a invocar? Que ellos sí son solidarios, pero los que no son solidarios son los políticos que ganan mucho y trabajan poco, que hay mucha gente que vive de planes, etc. Bueno, así todo, esta crisis marca, o esta crisis social que tenemos, no marca el fin de la recomposición, pero sí marca justamente la crisis, el declive, en el cual la subjetividad colectiva no permite la expresión de una atracción del otro en cuanto a singularidad. No nos permite. Por eso es que en el estado ideal, lo que sería el polo de la conjunción, cada uno de los otros refleja mi propia condición y yo me veo reflejado en los otros precisamente por ese mecanismo. Bueno, estamos llegando al fin de eso. Si les parece que esto es un cuento peor que el del teatro y el actor A pegándole al actor B, leamos lo que es la conexión y lo que se llama recombinación. Acá los segmentos se conectan de acuerdo con reglas de generación codificadas. Hay una concatenación de cuerpos y máquinas que solo puede generar significado obedeciendo un diseño intrínseco generado por la humanidad y respetando reglas precisas de comportamiento y funcionamiento. La conexión no es singular, ojo, la conexión tampoco es intencional o vibracional, es una concatenación operativa como si armáramos las piezas de un mecanismo entre uno o varios, pero las piezas de ese mecanismo son cuerpos o máquinas previamente formateados de acuerdo con un código. La comunidad se forma, pero es una comunidad de necesidad. Solo los intereses de cada uno aportan algo a la necesidad del conjunto. Pero uno no lo hace porque quiere,
sino porque lo necesita. En cambio, en la conjunción se da una comunidad de deseo. La empatía me lleva a solidarizarme con los otros. Pero atención, no con todos los otros, sino con algunos de los muchísimos que hay a los que siento próximos, a los que siento hermanados en mi experiencia emocional, en mi experiencia de vida. Volvamos un poquito más a lo de recombinación y recomposición. Ya nos queda poquito para terminar la clase. En la recombinación, la conexión que genera mensajes que solo pueden ser descifrados por un agente que comparta el mismo código sintáctico en que se generó el mensaje. ¿Sí? Por eso yo he tenido la experiencia fallida de tratar de disfrutar del anime o del manga, porque se trata de códigos sintácticos en los que yo no he sido formado y no siento empatía. ¿Cómo tendría que hacerlo? Bueno, no sé cómo lo hacen las generaciones más jóvenes, pero probablemente sea aceptando, postergando la necesidad de participar, esperando que la propia práctica genere esta sujeción, este compartir el código sintáctico en el que se generó el mensaje. Es muy interesante, yo he leído mucho sobre manga a propósito de estas cuestiones. Lo que no he podido nunca es entender muy bien el manga japonés o el anime. Bueno, en la comunidad de deseo de la recomposición, el deseo como atracción hacia la singularidad genera el camino y la razón de la existencia colectiva, es decir, su razón de ser. La subjetividad está basada en el deseo nómade, es decir, el deseo, lo contrario de nómade es sedentario. ¿Sí? El deseo que va trasladándose. Es el encuentro, el punto de convergencia y la unión de cuerpos singulares en un camino que compartimos, pero de manera provisoria y durante un tiempo. Ese camino en común se inscribe en una posibilidad compartida como punto de encuentro en la deriva singular del deseo. En esas condiciones, la subjetividad colectiva nos permite sentirnos libres. En cambio, en la conexión por el código sintáctico, nuestra libertad ni siquiera es disfrutada, porque en cuanto tenemos un poco de libertad ya nos vamos del código sintáctico y ya no entendemos nada y nos quedamos aislados. Es muy interesante el tema de los libertarios, que piden una libertad para la cual hoy por hoy el ser humano no está preparado. Es la ausencia de todo parámetro, la ausencia de todo paradigma, la ausencia de todo control. Porque vivimos en una sociedad que ha cambiado los mecanismos de control, que ha cambiado los parámetros por mecanismos sintácticos en los cuales no sentimos la plenitud de nuestras fuerzas intelectuales y emocionales, sino solo aquellas fuerzas que hacen, digamos, a nuestro intelecto. Bueno, como para terminar, vamos a ver ahora lo semántico y lo sintáctico. El pasaje de la conjunción a la conexión como modo predominante de interacción consciente entre los organismos es una consecuencia de la digitalización de los signos y de la creciente mediatización de las relaciones. Creo que hemos explicado suficiente este tema. La digitalización de los procesos comunicativos conduce a una desensibilización de la curva y del proceso continuo del lento devenir, junto a una simultánea sensibilización frente al código o frente a los cambios repentinos de estado. La conjunción requiere un criterio semántico de interpretación. Así, dos organismos entran en conjunción, el primero le envía signos al otro, cuyo significado solo puede ser interpretado rastreando dentro del contexto pragmático de su interacción una intención, una sombra de lo que no se dice, las implicaciones conscientes e inconscientes, etc. Es decir, la deriva constante por la búsqueda de la claridad,
a la que nunca se llega, pero que sin embargo propone una búsqueda intensa y en algunos momentos satisfactoria. Esto, la conjunción. ¿Pero qué pasa con la conexión? Bueno, requiere solamente un criterio sintáctico de interpretación. No hay semántica. Lo que hay es la obligación de que el intérprete reconozca una secuencia y sea capaz de llevar adelante la operación prevista por la sintaxis general. En este intercambio de mensajes, bueno, no hay ni ambigüedad, ni falta de claridad, etc. Lo que hay es simplemente la búsqueda de un determinado fin específico. Y luego de logrado ese fin específico, lo que tenemos es la renovación del ciclo, sin crecimiento, sin madurez, sin extrapolación, etc. Bueno, me despido hasta la semana que viene.